Hoy revisaremos el Huawei Pura 70 Ultra, el teléfono más top de la marca. Un teléfono que ha estado en boca de todos desde su lanzamiento gracias a sus excelentes cámaras. El prestigioso portal de Dxomark lo ha puesto en el número 1 de su ranking, desbancando a muchos tope de gama del mercado. Así que no te muevas de ahí, que te cuento todos los detalles de este telefonito, lo bueno y lo malo para que tomes la mejor decisión si estás pensando en comprarlo. Llevo casi 2 meses usando este teléfono como principal, no como secundario a ratitos, 100% todo el tiempo. Me he tomado el tiempo para analizarlo a fondo, dejando pasar el hype que a todos los que hacemos reviews de tecnología nos provocan los teléfonos nuevos y sobre todo los de gama alta. Dejé a un lado mi Galaxy S24 Ultra y empecé a usar este desde el primer día que lo recibí. Este Pura 70 Ultra no me lo envió la marca, lo compré yo directamente en su página viviendo la experiencia de compra completamente. ¿Y qué han incluido en la cajita? El teléfono, por supuesto, una funda de monograma, esta que le queda bastante mona, cajita cargadora de 100 watts y el cable para esa velocidad de carga que es un poquito más grueso que lo normal, guía de inicio rápido y tarjeta de garantía y el pinchito que no sé por dónde quedó. No han incluido más nada. Y el precio, que es lo que siempre nos mueve a la hora de comprar un gama alta y cualquier tipo de teléfono. Creo que Huawei es la marca más agresiva en sus precios, sobre todo en los gama alta. Este Huawei Pura 70 Ultra es el más caro de la marca y salió en 30.999 pesos mexicanos. Les dejo el equivalente en dólares para que más o menos se den una idea. Pero cuando yo lo compré, además tenía un descuento adicional y quedó en 22.799 pesos mexicanos. Una locura. Y además incluían varios regalos. Unos Huawei FreeBuds Pro 3 que tienen un costo aproximado de 2.850 pesos mexicanos, unos 155 dólares. Un paquete sorpresa con varias opciones y a mí me tocó el Huawei Band 9 que cuesta 8.99 y adicionalmente también incluían Huawei Accidental Screen Damage, una garantía por 3 meses con un solo evento. Es decir que si les descuentas el precio de todos los regalitos, este Huawei Pura 70 Ultra es el gama alta más barato del mercado. ¿Cómo lo ven? En cuanto a diseño, con esta serie, la Pura 70, Huawei tiró la casa por la ventana. No han seguido ninguna tendencia de las que existen en el mercado, se han alejado de todo, ofreciendo algo completamente nuevo y único. Es un teléfono bastante compacto para la diagonal que tiene, mide 1,62.6 por 75.1 y de grosor 8.4 milímetros. Eso sí, se siente un poco pesadito, son 226 gramos. Bordes curvo, que no es mi preferido porque se siente refaladizo. Los otros miembros de la familia sí traen el borde recto, que yo lo hubiese preferido para este tope de gama. Lo que más destaca del diseño es el prominente módulo de cámaras trasera, con un diseño único. El sensor principal es el protagonista y en este caso es retráctil. No te preocupes por la protección porque si en algún momento se te cae, automáticamente se retrae. El flash ubicado en esta placa metálica junto a la leyenda Smash. Panel trasero en cuero vegano con un entramado bastante detallado, disponible en dos colores, este verde y el negro de toda la vida. Han incluido esta carcasa de plástico duro con una especie de monograma que quedó bastante bien. En cuanto a diseño, señores, no hay manera que no volteen a ver el teléfono cuando lo sacas. Para mí tiene un 10 redondo. ¿A ti qué te parece? Con la pantalla vas a estar más que encantado. Son 6.77 pulgadas. Panel tipo LED LTPO con 2844 por 1260 píxeles. Tiene 1070 millones de colores y para que todo fluya 120 Hz de tasa de refresco. De protección vidrio Cumulus de la casa, este cristal es súper resistente y está diseñado para evitar rayones, grietas y roturas. Según Huawei, el vidrio Cumulus es hasta 28 veces más resistente a las roturas que el Corning Gorilla Glass 5. Trae el Always On con un montón de temas para seleccionar con diseños muy pero muy atractivos. Esta pantalla la vas a disfrutar en todo momento. Tiene para mí un 10 redondo. ¿A ti qué te ha parecido? En cuanto a potencia, el Huawei Pura 70 Ultra funciona con el procesador High Silicon Kirin 9010. Es un chipset desarrollado por la marca y fabricado por TSMC utilizando un proceso de 7 nanómetros octa-core a 3.3 GHz. En los benchmarks sintéticos el resultado es muy bueno, ligeramente por encima del Snapdragon 888, que es un procesador bastante potente. Es un procesador realmente que te va a permitir ejecutar aplicaciones demandante, multitarea, editar video 4K y ni se lo va a sentir. Es cierto que si lo comparas con un Snapdragon de última generación, va a quedar un poco por debajo. Admite Dual SIM pero no 5G, al menos la versión para esta parte del mundo. Y el no tener 5G pesa bastante para los consumidores de teléfonos de gama alta. ¿O tú qué opinas? Trae 16 GB de RAM de tipo DDR5X, así que por la multitarea
ahí sí no te vas a preocupar. En cuanto a almacenamiento, hay una versión de 512 y 1 TB que te da para almacenar lo que tú quieras. En las cámaras es donde Huawei da cátedra y es la razón principal para comprarlo, aguantando todos los peros que trae este gran teléfono. La cámara frontal es de 13 megapíxeles, gran angular, f2.4 con autoenfoque. Tomará fotos buenísimas en cualquier situación, tanto de día como de noche. Puedes ampliar el field of view para que tengas mucha más información en la toma y que todos quepan en la foto. En cuanto a vlogging, creo que es sin lugar a dudas el mejor para esto. Además de que puedes grabar video a 4K a 30 FPS, la estabilización no es buena, es lo que sigue, señores, es excelente. Y lo mejor es que vean una muestra de vlogging y juzguen por ustedes mismos. Este es un test de vlogging en la calle con la cámara frontal de este telefonito, que estoy grabando a 4K a 30 FPS. Aquí pueden ver la calidad de video, que por lo que veo es genial. La calidad de la estabilización, que me sorprende lo estable que se ve el video, y la calidad de los micros nativos, porque estamos en exteriores, en una calle, y ustedes ahí me dicen qué tal se oye. El ángulo de visión es bueno, puedes ver bastante información en la toma, así que creo que es perfecto para bloguear. ¿A ustedes qué les parece? En cuanto a las cámaras traseras, el sensor principal es la estrella de esta triada. Retráctil de ultrailuminación de 50 megapíxeles, sensor CMOS de 1 pulgada, apertura variable de 1.6 a 4.0 y trae estabilización óptica, así que las fotos te quedarán súper bien definidas y los videos ni se diga. Las fotos realmente son perfectas, señores, sin mucho esfuerzo. Con una definición que te sacarán un wow, distancia focal equivalente a 27 milímetros, es con este sensor donde notas la diferencia con el resto de los gama alta del mercado y creo que es la razón por la que DxOMark le dio el primer lugar en su prestigioso ranking. Recibió una puntuación de 163 puntos, la más alta hasta ahora, dejando atrás a muchos grandes del mercado. Trae otro sensor ultra gran angular de 40 megapíxeles, apertura f2.2 con una distancia focal equivalente a 13 milímetros, que para fotografía de ciudad y fotos con una perspectiva diferente es el mejor lente que he probado. La verdad es que en grandes ciudades le vas a sacar muchísimo partido. Trae también un macro telefoto de ultra iluminación 50 megapíxeles, apertura 2.1 y este también tiene estabilización óptica. La estabilización óptica hace la diferencia. La distancia focal de 90 milímetros, este lente trae un zoom óptico de 3.5x y un zoom digital de 100x. Una locura. En video es otro boleto. La estabilización que trae lleva en el video al siguiente nivel. Puedes tomar video 4K a 30 FPS con una fluidez que te sacarán un wow. Lo mejor es que vean una muestra de video estático y panorámico y otra probando la estabilización mientras camina para que ustedes juzguen por sí mismos. Only thing I got left are a couple of voicemails and that big ass mirror that you got me for my room. Was gonna throw it out too, but then the wall would be empty. When I look at it sometimes I see you, but I'm making dinner for one, drinking whiskey for fun on the weekends. Kiss the boy that kisses way better than you. All we need is a place to be and a few good friends for some company. If you'd like to stay, you don't have to leave. We'll leave the lights on and the door unlocked. If you drop on by, you don't have to knock. We're happy to share whatever we've got. En batería está bastante bien servido, 5200 mAh que pasa de 0 a 100 en 45 minutos porque admite carga rápida de 100 watts con esta cajita cargadora que han incluido y el cable para esa velocidad de carga. También admite carga inalámbrica de 80 watts, así que no vas a tener problema con la batería. Corre el sistema operativo propio de la marca Harmony OS, la respuesta al archiconocido bloqueo por parte de Estados Unidos. Aunque está basado en Android de código abierto, es un sistema completamente hecho por la marca. Estéticamente es muy parecido a Android, aunque tienden a copiar muchas características visuales de Apple. Es algo que la marca ha venido repitiendo generación tras generación. Aquí no hay grandes pero. Es un sistema operativo fluido y la verdad que le saca bastante partido al procesador Kirin que trae puesto. Si tienes otros productos de la marca como reloj, laptop o audífonos, puedes tenerlos todos perfectamente integrados al muy estilo Apple. El gran pero sigue siendo la compatibilidad con los servicios de Google. Es cierto que ahora es más fácil y seguro bajar
las aplicaciones de Google por medio de un tercero, Gbox, y puedes encontrar casi todas las aplicaciones. Lo más engorroso al principio es el setup inicial. Y hasta eso que ni tanto, es como configurar un teléfono nuevo con algunos pasos adicionales. Hay muchos tutoriales en YouTube y por toda la red de cómo hacerlo, así que ahí no tendrás ningún problema. Aquí les dejo un resumen de las principales cosas negativas que encontré después de varias semanas de uso. Algunas aplicaciones de tercero y hasta las propias no funcionan bien. Se quedan congeladas y debes salir y volver a entrar a la aplicación. Cuando ya de plano estas aplicaciones no funcionan, debes reiniciar el teléfono. Esto no pasa todo el tiempo, pero la verdad es que es bastante molesto tener que estar reiniciando el teléfono varias veces a la semana. La conexión a redes no es la mejor. Cuando viajas a ciudades con edificios muy altos, batalla muchísimo en encontrar la red, y en interiores de edificios altos o centros comerciales ya ni te cuento. Otra cosa, tiene NFC pero no tiene wallet para hacer pago. No es compatible con 5G, solamente 4G. Y la última, la aplicación de mapa Petal Maps, aunque visualmente es mucho más atractiva que Google, es menos exacta y tarda en agarrar conexión la mayor parte del tiempo. En resumen, señores, ¿vale la pena comprarse este Huawei Piura 70 Ultra? Como les dije al principio, he usado este teléfono por casi 2 meses como teléfono principal. No como teléfono secundario que lo miro de vez en cuando, sino sufriéndolo y amándolo todo el día. Y te deja un sabor agridulce que te hace preguntarte cada tercer día si valió la pena o no tenerlo como teléfono principal. Si eres un amante de la fotografía y el video, es uno de los mejores teléfonos que puedes encontrar en el mercado. Ahí no hay discusión. Aunque para usarlo como cámara solamente está bastante caro, para eso te compras una Sony ZV-E10 que está a la mitad del precio. Por otro lado, si eres uno de los que busca un teléfono que funcione perfecto todo el tiempo, vaya, lo que esperas de un gama alta, y no tener que lidiar con incompatibilidades, pues este teléfono, el Piura 70 Ultra o cualquiera de la serie, no es para ti y no te recomiendo comprarlo. Que si me voy a quedar con este como teléfono principal, creo que ya tuve 2 meses para entrenar mi paciencia y no me queda un buen sabor de boca. Me regreso al Galaxy S24 Ultra, que ahí vas a lo seguro, o al Pixel 4. ¿Ustedes qué opinan? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad este video del Huawei Piura 70 Ultra, que le haya aclarado todos los detalles y ya ustedes deciden si lo quieres comprar o no. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana en un próximo video.